Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. El día de hoy vamos a hablar acerca de una fecha bastante importante que tenemos que tener en cuenta acerca de XRP, para evitar que podamos llegar a tener grandes pérdidas, como le ha llegado a pasar a una gran mayoría de todos los inversores a futuros dentro de XRP. Y es que hoy vamos a hablar de la siguiente fecha que tenemos con la Fed, en donde podemos tener o una reducción de los tipos de interés, un aumento o incluso podemos quedarnos igual, pero ya por mucho que están reduciendo los tipos de interés, estamos llegando a tener grandes pérdidas dentro del precio. Así que hoy os voy a indicar cuál es la siguiente reunión que tenemos disponible para intentar estar preparados a cualquier tipo de movimiento. Antes de continuar con el vídeo, quiero recordarte que ya hemos abierto las plazas para nuestro grupo privado de inversión en XRP. El año pasado conseguimos más de $135.000 de beneficios exclusivamente con este criptoproyecto. Ahora quiero hacerlo delante de todos vosotros y hemos creado un grupo que tiene un precio de $29 de forma anual, en donde durante todo el año os voy a estar explicando cuál es mi gestión dentro de XRP con mi estrategia y demás que ya está publicada. Vais a tener otro apartado en donde os voy a estar enseñando mi estrategia en DCA, que por cierto ya llevamos más de un 12% de beneficio, y aparte también vais a tener mis operaciones en futuros dentro de XRP, aparte de otros temas en donde veréis diferentes estrategias de inversión, noticias de última hora y mucha otra información. En la descripción os dejo el enlace por si queréis acceder. Simplemente tenéis que hacer clic, enviar un mensaje a ese chat de Telegram y nos pondremos en contacto contigo para que accedas. $29, acceso todo el año. Dicho esto, os dejo con el vídeo. Para quien no lo sepa, cada vez que tenemos una reducción de los tipos de interés o un aumento, el precio de las criptomonedas termina cambiando. ¿Esto por qué es? Porque básicamente si los tipos de interés suben, es mucho más simple y más sencillo el hacer inversiones en diferentes fondos, bonos y demás, que son entre muchas comillas más seguras y tienen menos lío, y tu dinero empieza a tener un cierto retorno, te dan un capital por haber hecho esas inversiones. En el momento que esos tipos de interés acaban teniendo una caída y se reducen, lo que acaba pasando es que ya no es tan atractivo el hecho de invertir en este tipo de inversiones. Entonces lo que acaban haciendo es coger el capital que tienen y en vez de invertirlo en un mercado tradicional, se van a mercados alternativos, en donde hay mucho más peligro, pero también pues se puede llegar a generar mucho más beneficio. Y a partir de estas caídas, pues casi siempre se ha estado viendo un gran ingreso de ese capital dentro del mundo criptográfico, algo que lógicamente para todos los holders e inversores dentro de este rango de proyectos nos viene bastante bien y estamos muy contentos. Esto también ocurre porque al bajar los tipos de interés, a la hora de tú solicitar un dinero prestado dentro de los bancos, te piden menos, te piden menos comisiones y demás, entonces es mucho más fácil y más rentable pedir dinero prestado para hacer todo esto. El problema es que la última vez, y bueno, realmente las dos últimas veces que hemos tenido una reducción de los tipos de interés, no hemos estado viendo una subida ni nada por el estilo dentro de los precios de las criptomonedas. Lo que antes era lo normal y básicamente teníamos aumentos de precios cuando ocurría todo esto, ahora está empezando a cambiar. Como vemos, la última reunión fue el día 10 de diciembre, en donde bajaron en 25 puntos básicos, y básicamente no se veía una bajada de este punto desde hacía ya varios años atrás, lo que a muchas personas realmente les pilló por sorpresa, por mucho que en plataformas como Polymarket había un 97% de probabilidad de que esto llegase a ocurrir. Pero bueno, ya sabéis, a veces es como decir, no, ¿cómo van a bajar tanto? Que esto ya no es igual a lo que tuvimos en tal año. Pero bueno, a momento de ahora esto ha llegado a ocurrir. Incluso ahora podemos llegar a tener otro tipo de cambios en donde básicamente se pueden llegar a reducir incluso mucho más, teniendo ya rangos de los tipos de interés que no se veían desde hace muchísimos años atrás. Para poneros un poquito en perspectiva, y ahora vamos a ver cuál es el siguiente día y la fecha que tenemos que tener en cuenta, os quiero enseñar lo siguiente. La última vez, como habéis visto por aquí, que nos dice la IA, fue el día 10 de diciembre, en donde básicamente tuvieron esa reunión a puerta cerrada y a partir de aquí tuvimos esa reducción de los tipos de interés. Pues bueno, si nos vamos al 10 de diciembre, fijaros, vamos a poner por aquí en gráfico, bueno, mira, en 4 horas ya me sirve, vamos a dejarlo como está, y vamos a irnos al día 10 de diciembre que sale por aquí. Como estamos viendo, en el momento que se dio lo que es la reunión, tuvimos estas fuertes caídas. Fijaros como por aquí en medio es el día 10 de diciembre y tuvimos una caída, pero es que desde ese momento en donde se habían reducido los tipos de interés y el mercado cripto debería de haber llegado a pumpear, fijaros en lo que llegamos a tener, ¿no? Desde este punto de aquí llegamos a tener caídas desde hasta un 15%, lo que hace que cualquier persona que
que estuviese operando en futuros haya llegado a tener fuertes pérdidas, porque por norma general este tipo de personas actúan e invierten con las noticias y acaban operando a lo mejor pues con apalancamientos de por 10, por 15, por 20, por 50 o simplemente con un por 5, un por 7 ya prácticamente estarías liquidado. Entonces lógicamente hay que tener mucho cuidado con todo esto. Ahora que el mercado parece que está recuperando, que ya os digo que estos son falsas subidas de precio, básicamente puede llegar a hacer que esta noticia nos hunda de una gran manera. ¿Por qué os digo que lo que estamos teniendo son falsas subidas? Y sé que con esto me voy a ganar muchísimos haters, porque si nos vamos a Bitcoin, al gráfico de futuros del CME Group, nos damos cuenta que por el momento se han generado dos gaps bajistas, y es muy probable que el mercado, antes de seguir pumpeando y querer llegar a máximos históricos y mil historias, termine llegando a liquidar todas estas zonas. La primera va desde los 91.600 hasta la zona de los 90.600 y la segunda nos lleva desde los 88.700 hasta el rango de los 88.145. Llegar a caer a toda esta zona significaría tener una pérdida de un 5 o un 6% en Bitcoin, lo que probablemente sea más de un 10% dentro de XRP. Casi siempre que se produce en este tipo de gaps en los futuros, terminan cerrándose. Como podéis ver, aquí hay uno, aquí a los días se cerró. Si tiramos mucho más atrás en el tiempo, podemos llegar a ver muchos más gaps que se acaban cerrando. Como estáis viendo, aquí hay uno y a los días se vuelve a cerrar, y esto es algo bastante normal que ocurra. Así que hasta que no cerremos estos gaps, es poco probable que veamos estas grandes subidas que todo el mundo busca. Así que ya de primeras, si vamos con longs y demás, podemos llegar a tener problemas debido a estas dos situaciones. Pero es que ahora vamos a ver cuándo es la siguiente reunión de la Fed, en donde nos quedan 22 días, 10 horas y 36 minutos, como podéis ver por aquí. ¿Qué es lo que ocurre? Es para el 28 de enero. El 28 de enero, lo que son los tipos de interés pueden quedarse parados en la misma situación que tenemos a momento de ahora y que no haya ningún tipo de movimiento, como que podemos llegar a tener grandes cambios. Pueden haber algún tipo de reducción o incluso algún tipo de aumentos, y esto puede llegar a hacer que el mercado cripto se vuelva volátil. Si ahora de repente hay alguna subida de tipos de interés, el mercado cripto puede hundirse, y si hay una caída, ya no es que nos salvemos por todo esto, porque hemos visto como en las dos últimas ocasiones el mercado directamente se ha ido hundiendo, no ha tenido ningún tipo de salvación como anteriormente sí que llegaba a ocurrir. Por eso básicamente tenemos que apuntarnos esta fecha y no dejarla pasar, porque si no podemos llegar a tener problemas a largo plazo, ya que ese día pues podemos llegar a tener fuertes caídas, puede haber una desestabilización del mercado y tener una situación bastante nefasta para todas las personas que lo estemos holdeando. Si nos vamos dentro de Polymarket y nos vamos a este día 28 de enero, nos damos cuenta de qué es lo que opina casi todo el mundo. Tenemos 11 millones de dólares, casi 12 millones de volumen en este punto, en donde nos indican que probablemente no haya ningún tipo de cambio. Luego tenemos otros rangos con mucho volumen y diferentes historias y tal, en donde sí que nos dicen que podríamos llegar a tener situaciones cambiantes, ¿no? En este punto, el mayor porcentaje se nos va a que no va a haber ningún tipo de cambio. Tenemos un 10% a que podemos llegar a tener, pues básicamente, una caída, como vemos por aquí, ¿no? Una disminución de 25 puntos básicos y un 1% que habrá una caída de 50 puntos. Y a partir de aquí, pues podemos llegar a ver cómo incluso hay aumento de más de 25 puntos básicos, en donde tenemos menos de un 1%. El hecho de que los aumenten está bastante en contra de la creencia de todas las personas, pero sí que lo más probable es o que se queden prácticamente igual o que tengamos una reducción. Casi siempre Polymarket acaba acertando con todo esto. A veces sí que puede haber algún cambio y alguna situación bastante extraña, pero casi siempre acaba en el punto idóneo. Así que ahora básicamente tenemos que tener en cuenta todo esto, y para ese día sería casi lo mejor no tener ningún tipo de operativa abierta ni en long ni en short, es decir, cerrarlas los días de antes y a partir de ahí viendo la decisión del mercado, ya que se nos puede acabar girando por completo, ya que lo que anteriormente funcionaba y veíamos a partir de este tipo de noticias ahora está cambiando en gran medida. Así que apúntate esa fecha porque probablemente el mercado cripto tenga un grandísimo impacto. Así que chicos, hasta aquí sería el vídeo el cual os quería traer para el día de hoy. Espero que os haya gustado y recordaros que por aquí en el canal de Cripto Millonarios todos y cada uno de los días vais a tener nuevo contenido, en donde vamos a estar hablando acerca de XRP y de alguna que otra noticia muy importante. Un saludo y nos vemos mañana a la misma hora.